Qué buena comedia es Oshinoko. Sé que de forma superficial el capítulo puede parecerles muy emotivo, pero cuando eres alguien que ha leído esta obra varias veces, sabes que lo que estamos viendo actualmente es un completo sinsentido. A veces pienso que Aka ya se cansó de esta historia y le dio un final apresurado para poder dedicarse a otras cosas. Tal vez quedó picado por la cancelación de Love Agency y quiere volver a intentarlo con otro manga, quién sabe. Lo que sí es cierto es que tengo muchas cosas que criticarle a este penúltimo capítulo, así que no perdamos más tiempo con la introducción y empecemos con esto llamado Oshinoko es una comedia, parte 2. Uno de los mayores errores de todo este asunto de la muerte de Aqua ha sido la forma tan apresurada con la que han manejado las cosas. En solo un capítulo hemos pasado de ver a los personajes viendo las noticias a verlos llorando en el funeral. Y probablemente en el último capítulo los veremos felices luego de haber superado todos sus problemas emocionales detrás de escena. Este es un tema en el que quiero profundizar más adelante, pero antes tengo que hablarles sobre lo que nos contaron al principio del capítulo. Empezamos con Akane ocupando el rol de narradora como ya es natural, y así se va a quedar durante todo el capítulo, lo cual significa que al igual que el capítulo de la semana pasada, esto no es más que otro resumen. Primer error con estos capítulos finales. Luego viene el segundo problema, los crímenes de Kamiki. Según nos cuenta Akane, después de la muerte de los loquitos, Aqua y Kamiki, Nino decidió revelar todo lo que sabía y gracias a la investigación de la policía se descubrió que Kamiki instigó a muchas personas a lo largo de su vida, siendo Ai, Goro y Yura simples números en su interminable lista de víctimas. Akane describe a Kamiki como un monstruo innegable, un monstruo que desgraciadamente no podía ser juzgado debido a que no existía evidencia sólida que lo posicionara como el autor intelectual de todos esos crímenes. A los ojos de la policía, Kamiki solo era un instigador, es decir, sabían que estaba conectado con todos los asesinos, pero como no planeó los asesinatos ni mató a las víctimas, incriminarlo era muy complicado. Aquí es donde empiezan mis problemas con esta conclusión que se aventó Aka para justificar las estupideces de Aqua. En primer lugar, te dicen que Nino decidió confesar todo una vez se enteró de la muerte de Kamiki, y para mí esto es una inconsistencia, porque la mujer se veía muy segura cuando dijo que Kamiki no había hecho nada. Si consideramos que la persona que la estaba interrogando era Akane, no me convence que ella no se haya dado cuenta de que Nino les estaba ocultando información. A fin de cuentas, se supone que Akane es capaz de deducir cualquier cosa y me parece extraño que en ese interrogatorio nunca le haya preguntado acerca de la muerte de Goro y de Yura Katayose, porque Akane sabía sobre esas muertes. Aqua se lo había contado semanas antes de que sucediera el concierto de Navidad. Que cómo se enteró Aqua de la muerte de Yura, no tengo ni idea. Ni tampoco Aka se tomó la molestia de explicárnoslo. De por sí ese ya es un agujero de guión, pero digamos que se enteró por la niña cuervo. En ese caso yo me pregunto lo siguiente, si tanto Akane como Aqua sabían de otros asesinatos en los que participó Nino y Kamiki, ¿cómo es que no investigaron a fondo sobre los mismos? Capaz si lograban descubrir a las demás víctimas en el proceso, pero por alguna razón este tema nunca más se volvió a tocar. Y ya que estamos hablando de que Kamiki estuvo involucrado en muchas muertes, ¿cómo es posible que a nadie le pasara por la cabeza la idea de juzgarlo como cómplice? Aunque Kamiki no participó directamente en los asesinatos, sí encubrió a toda esa gente. Solo pensemos en el caso de Nino. Ella estuvo involucrada tanto en la muerte de Goro como en la de Yura, y Kamiki era consciente de que ella era una asesina. Nino podía testificar en su contra, e incluso tenía evidencia que demostraba su cercanía, solo había que revisar su teléfono o preguntarle a Akane o a Ruby, quienes los vieron muy juntitos cuando terminaron las grabaciones de 15 años de mentiras. Incluso si Kamiki hubiera negado estas acusaciones, con el testimonio de Nino se podía ubicar cronológicamente cuándo murió Goro, y tras preguntarle a personas que estuvieron en el hospital ese día, se podía confirmar que el chico estuvo presente en ese lugar. De hecho, en la segunda temporada del anime te muestran claramente que la enfermera amiga de Goro lo vio platicando con Ryusuke, el asesino no solo de Goro, sino también de Ai. Realmente había bastante evidencia, incluso podrían haber examinado el cuerpo de Yura, a quien todo el mundo había dado por desaparecida. Solo tenían que preguntarle a Nino dónde la dejaron y de esa manera hasta podrían haber encontrado la liga de cabello que Kamiki se quitó épicamente cuando cometió la imprudencia de revisar en persona a una de sus víctimas. Pero bueno, supongamos que la policía de Japón no sabe hacer su trabajo y por eso no haya forma de enviarlo a la cárcel. De ser ese el caso, ¿realmente todo estaba perdido? Si algo nos ha enseñado esta obra es que lo peor que te puede pasar siendo famoso es ser juzgado por el público. Puede que no se pudiera enviar a Kamiki a la cárcel,
pero las pruebas de que fue un instigador siguen existiendo y son públicas. La gente conoce esa información y si a eso le sumabas lo que contaría la película sobre su vida, tal como él mismo dijo, la malicia del público lo mataría. Si a Akane casi la destruyen por hacerle un pequeño rasguño a una chica en televisión, imagínense lo que le habrían hecho a Kamiki los fans de Ai o de Yura o de cualquier otra de esas personas que murieron por su culpa. Así como Ryusuke apuñaló a su idol favorita por traicionar entre comillas a sus fans, era solo cuestión de tiempo para que al padre de los protagonistas le dieran una cucharada de su propio chocolate. Si me lo preguntan, eso habría sido poético, pero no sucedió. Aka se inventó cualquier cosa para justificar que la única solución a todo este problema era la muerte de Aqua. Qué manera de lobotomizar su propia historia. Incluso vemos a Akane creyendo firmemente que el plan de Aqua siempre fue suicidarse. Dice que el chico no dejó cartas de despedida porque si lo hacía la policía habría descubierto la verdad y no a Akane. Aqua no dejó cartas porque su plan era matar a Kamiki, no a sí mismo. Lo del suicidio fue una idea que se le ocurrió justo después de que Kamiki le preguntara qué sucedería con la reputación de Ruby si todos se enteraban que su hermano era un asesino. Antes de eso no tenía en sus planes saltar al vacío ni apuñalarse ni nada de eso. Supongo que Akane dice todas estas cosas porque tenía en muy alta estima a Aqua debido al amor que sentía por él, pero las cosas no eran así. Aqua era un pendejo y debido a sus estupideces le arruinó la vida a medio cast de personajes. El funeral de Aqua es una de las cosas más insípidas que he visto en mucho tiempo. Tal como mencioné antes, este capítulo fue un resumen hecho por Akane y debido a ello todo lo que involucró este evento sucedió extremadamente rápido. La única reacción que vimos fue la de Kana, quien cumpliendo su promesa abofeteó su cadáver, pero con el resto de personajes no se hizo absolutamente nada de valor. Solo nos mostraron uno que otro panel de todo el cast llorando y hasta tuvieron la osadía de saltarse las reacciones de Ruby, la persona por la que supuestamente el protagonista entregó su vida. Lo único relevante de este funeral, como dije antes, fue lo que envolvió a la reacción de Kana. Ella abofeteó el cadáver del protagonista, luego Miyako se la devolvió porque desde su punto de vista fue una falta de respeto que golpearan el cadáver de su hijo, bastante razonable, y después de eso vemos a Kana derrumbarse. Le grita a Aqua que es un mentiroso y que así como ella cumplió su promesa de golpearlo, él debería cumplir la suya y volver a la vida. También menciona que no puede morirse hasta que la escuche decirle que lo ama. Tengo que admitir que esta escena fue bastante fuerte, pero el problema es que aunque sea una buena escena, más allá del impacto que pueda generarnos la impotencia de Kana, todo lo demás se siente muy artificial. Es decir, en el capítulo anterior apenas estábamos viendo la noticia sobre la muerte del protagonista y de un momento para otro ya estamos en su funeral. El desarrollo de este evento va demasiado rápido. Por ejemplo, nosotros nunca vimos qué pasó por la mente de Kana cuando se enteró de la noticia, ni tampoco vimos cómo se preparó mentalmente para asistir al funeral. Lo mismo sucede con los demás personajes. No vemos ni una sola reflexión o comentario por parte de estas personas y eso me parece mediocre, porque no se murió un personaje secundario, se murió el protagonista y las reacciones a su muerte están dejando mucho que desear. El mejor ejemplo es Ruby, de quien se saltaron todo el proceso de duelo. Solo nos dicen que no fue al funeral y que probablemente logrará superar esta pérdida. Se nota muchísimo que Aka tiene problemas para desarrollar a sus personajes tras la muerte de Aqua y en lugar de matarse la cabeza con ello, prefirió saltarse todo este desarrollo. Aunque muchos no quieran admitirlo, eso es mala escritura. Solo por comparar, veamos lo que hizo un mangaka como Kishimoto cuando murió un personaje importante en su obra. Veamos lo que sucedió cuando murió Jiraiya, por ejemplo. Cuando Naruto se enteró de esa noticia, nos mostraron todas las etapas de su duelo. Primero lo vimos enojado con todo el mundo, luego lo vimos llorando tras recordar todos los momentos que tuvo con su maestro, y al final nos mostraron cómo logró aceptar esta pérdida gracias a la ayuda de personajes como Iruka y Shikamaru. Obviamente aquí solo les estoy dando un breve resumen, pero en el manga a este proceso se le dieron unos 3-4 capítulos, y eso que estamos hablando de una obra en donde por el contexto los personajes tienen que hacerse a la idea de que pueden morir en cualquier momento. Todo lo contrario Shinoko, donde solo vemos resúmenes hechos por Akane. En el siguiente capítulo nos van a decir que Ruby superó mágicamente la muerte de su hermano y tendremos que creérnoslo. Tendremos que creer que la misma chica que se convirtió en idol para reencontrarse con el doctor, la misma que casi se vuelve una asesina tras enterarse de su muerte y que recuperó las ganas de vivir luego de saber que este había reencarnado en el cuerpo de su hermano, va a seguir adelante así como así. Solo quiero recordarles que Ruby duró 14 años persiguiendo el fantasma de Ai, como para que ahora sin ayuda de nadie sea capaz de vivir tranquila luego de una tragedia como esta. Si Oshinoko fuera una obra coherente,
En el siguiente capítulo, Ruby haría lo mismo que hizo Mizamani al final de Death Note, es decir, se suicidaría tras perder a la persona más importante de su vida. Pero eso no va a pasar. Por la red ya andan circulando rumores de que la obra terminará con ella presentándose en el domo. Si me lo preguntan, ese es un final bastante regular. La presentación en el domo debió tener un arco propio, no simplemente ser la conclusión de la obra. Pero hey, podría ser peor. Por lo menos Aqua no se convertirá en su hijo, por ahora. Pero en fin, con esto ya llegamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción. Y ahora sí, me despido. Nos vemos la siguiente semana para el capítulo final de esta comedia llamada Oshinoko.